Un cambio de rutina sin importancia lleva a Rafael a un destino fatal. Sebastián, su amigo, se obsesiona desde ese momento con las casualidades, esas que carecen sin importancia, pero solo en apariencia. Los hechos casuales, publicado por Alfaguara, Juan Carlos Botero, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá. Pues un placer poder charlar contigo sobre algo que, como dices y describes en tu libro, en apariencia no tiene importancia, pero somos el fruto de las casualidades. Totalmente, eso es así. Yo desde hace mucho tiempo soy muy consciente que todo lo que me ha pasado en la vida, desde lo más grande a lo más pequeño, es fruto de una serie de hechos casuales aparentemente menores, encadenados por la suerte, el azar, el accidente, que adquieren un efecto dominó y desembocan en consecuencias tremendas. Y muchas veces no solo para uno como individuo, sino muchas veces a nivel mundial, pueden cambiar el mundo. Lo que es interesante ahí es comprobar cuando te das cuenta del alcance, de las ramificaciones, de las consecuencias que tienen esos hechos aparentemente insignificantes, llegas a una conclusión estremecedora, y es que los hechos insignificantes no existen. Y de eso trata la novela. Son importantes, no son insignificantes. Exactamente, cada uno, aunque la apariencia sea menor, puede ser verdaderamente trascendental. Algunos, claro, las consecuencias son nimias, no trascienden, pero muchísimos forman parte de una cadena, un eslabón de una larga cadena que puede llevar a consecuencias verdaderamente trascendentales. Rafael y Santiago son los dos personajes sobre los que gira la novela. Son dos amigos desde la infancia. Relatas que ser hijo único provoca esa necesidad de forjar de alguna forma una amistad, yo creo que indestructible. Sí, ellos dos se turnan la narración de la novela. Y lo que me parecía interesante de hacerlo de esa manera es que los dos tienen una amistad muy breve cuando niños, se reencuentran casi 30 años después. Hay una química instantánea, la amistad brota de nuevo, pero son muy distintos. Uno es una persona muy adinerada, un empresario exitoso, con un pasado atormentado porque se siente culpable o responsable de la muerte de todos sus seres más queridos. El otro es un profesor, un historiador que no tiene dinero, sin recursos y demás. Entonces el hecho de ser tan distintos me permitía como narrador contar la historia desde dos perspectivas no solo distintas, sino complementarias. Y eso permitía una dinámica, a mi juicio, muy enriquecedora y muy eficaz desde el punto de vista de la narración. Hablas de uno de ellos que se siente culpable, culpable por algo que él no lo ha provocado, pero que lo arrastra desde la infancia. Sí, es que esa es la diferencia entre ser culpable y responsable. Quizá la persona no participó de una manera deliberada, intencional, en que ocurriera la fatalidad, pero él le reconoce que tiene una cuota de responsabilidad ineludible en la muerte de su padre, en la muerte de su madre, en la muerte de su esposa, en la muerte de su mejor amigo. Entonces, esa culpa individual lo lastra, pero también exploro la culpa en algo de una manera más compleja, más grande, porque creo que todo colombiano arrastra una gran dosis de culpa colectiva, porque somos partícipes por acción o omisión de una manera u otra, con una tajada muy grande o muy pequeña de una violencia colectiva que nos ha arrastrado a este baño de sangre que hemos naufragado el país durante tanto tiempo. Entonces él tiene esa culpa individual y colectiva simultáneamente que lo lastran. ¿Por qué hay tanta violencia en Colombia? Es una magnífica pregunta y muy difícil de responder. Yo creo que evidentemente hay una serie de factores objetivos de la pobreza, la desigualdad, la exclusión de muchos sectores de la sociedad, la falta de empatía y compasión de parte de la clase dirigente, la falta de equidad. Todos esos son factores propios, pero también hay una serie de factores oscuros, difíciles de precisar o articular en palabras, que también intervienen, porque las cosas que ocurren en Colombia no consisten solamente en la eliminación del otro
gran parte del problema de Colombia es la falta de tolerancia. La intolerancia. Y esa intolerancia se traduce en una convicción equivocada, y es que para acabar con un problema hay que acabar con la persona que lo representa. Entonces las personas ven al otro como un enemigo, un rival que hay que eliminar. Pero eso no lo explica del todo, porque hay una serie de atrocidades que ocurren en Colombia que no solo son para sacar al otro del camino por cuestión de territorios de pandillas, quedarse con un negocio o por corrupción. Hay un nivel, a veces uno percibe una sevicia que es muy difícil de explicar. Por ejemplo, los grupos paramilitares en Colombia estaban matando tantas personas que había la necesidad, para ellos surgió la necesidad o la dificultad de qué hacer con los cadáveres. Entonces crearon escuelas de entrenamiento para descuartizar a las personas, a los muertos, y enterrando las extremidades dentro del torso para que ocuparan el menor espacio posible, y así hace casi como una fábrica, de una manera industrial. Pero fíjate lo que hacían: no practicaban y no le enseñaban a sus jóvenes reclutas a cómo salir de los cadáveres y cómo deshacerse de ellos y cómo enterrarlos y demás con personas muertas, sino con vivas. Entonces iban a los pueblos, bueno, iban, es difícil decir, eso todavía está pasando, no tanto como antes, pero todavía está pasando. Pero llegaban a los pueblos, secuestraban 30 o 40 personas, los llevaban a un potrero y empezaban a desmembrarlos vivos, pero muy pronto se dan cuenta que se usaban motosierras. Las motosierras se enredaban en la ropa, entonces hacían todo esto con machete. Entonces, es decir, ahí eso muestra un nivel de sevicia, de barbarie, que es inexplicable, porque obedece a una oscura, a un pozo muy oscuro de la condición humana, y que es aterrador, y es parte de la pesadilla que hemos vivido en Colombia. Es increíble porque yo preguntaría de qué están hechos ese tipo de personas que ejecutan órdenes de otros, porque es tan horrible ejecutarlo como ordenarlo. Totalmente. Y es algo que es muy difícil de entender, porque cuando la vida cambia, algunas de esas personas se han incorporado a raíz de un proceso de paz, una negociación, se han incorporado a la vida civil. Muchos de ellos han pedido perdón a sus víctimas, muchos los han hecho llorando, lo han hecho delante de las víctimas gracias a una iniciativa que se creó durante el gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos, perdón, no el anterior, sino el previo, la Justicia Especial para la Paz, la JEP, unas audiencias públicas donde ha habido este tipo de encuentros que son muy impactantes de presenciar. Y son personas que uno diría, al verlos, yo no me imagino a esa persona cometiendo esta atrocidad. Entonces, esto todo refleja lo que es la complejidad, las capas que existen en la condición humana tan difíciles, ¿no? Yo lo creo. Hablabas de Sebastián, de todo lo que había sufrido, de esa culpabilidad. Sin embargo, dibujas un personaje bueno. Sí. Hay bondad en toda esa maldad, voy a decir, que arrastra. Sí, sin la menor duda. Para mí el gran desafío como narrador era crear un protagonista que fuera una buena persona. Suena sencillo, pero cuando tú miras nuestra narrativa, esto era algo diferente, y me propuse hacer algo distinto, porque casi siempre el protagonista en nuestra narrativa suele ser el criminal, el malvado, el sicario, el asesino, y eso no lo critico. O sea, en esta novela como habrás visto más de un malvado, sí. Pero que el protagonista, el personaje principal, fuera una buena persona, creo que era importante intentarlo, porque primero por una cuestión de recurso narrativo, para que el lector y la lectora se encariñaran con él y quisieran sentir su destino cerca a ellos, y desearan que tuviera un desenlace positivo, etcétera, se apegaran al personaje. Por un lado eso, por otro lado, por algo que yo sé que es una tesis controversial, pero yo sí creo que lo que más prevalece en el mundo es la bondad, y quería que él lo representara. Él es una persona adinerada, una persona
con privilegios, pero él encarna una filosofía que me parece muy importante y es la convicción de que lo importante en la vida no es tener, sino saber tener. Y esta es una persona que sabe tener, es decir, que es, a pesar de sus privilegios y demás, una persona altruista, generosa, filántropa. Entonces sí creo que la bondad prevalece en el mundo. Quería crear esta personaje para simbolizar esa posición, porque además si esa tesis prevalece en Colombia, hay esperanza para el resto del planeta. Sí. Claro que es muy difícil de creer que eso es cierto, porque vivimos bombardeados sistemáticamente de noticias atroces. Y lo que pasa es que la maldad es muy escandalosa, muy llamativa, le gusta dominar los medios de comunicación y figurar en los titulares, mientras que la bondad es muy discreta, es callada, es modesta, es la persona que paga tranquilamente sus impuestos, la otra persona que estudia y trata de sacar las mejores notas que puede, el muchacho que no tiene recursos pero que lee su libro debajo del alumbrado público, el otro que le ayuda a cruzar la esquina al vecino. Son cosas que nunca obtienen los titulares, nunca son noticia, pero son lo que más prevalece en la sociedad, y gracias a eso existen los países, y gracias a había un progreso inocultable de la humanidad. Te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Para mí es una hazaña que un avión despegue y aterrice sin contratiempos. Es un aparato de esa complejidad, de ese peso, que vuele por los aires, que cruce los océanos y aterrice sin inconveniente. Los periódicos deberán titular todos los días: hoy en el mundo despegaron y aterrizaron exitosamente tantas miles de aeronaves sin ningún... Pero solo nos enteramos de los aviones que se accidentan o que tienen problemas. Entonces tenemos la concepción que la aviación es peligrosa porque solo vemos la noticia. Pero no es cierto, no es cierto. Lo que más prevalece es la hazaña de despegar y aterrizar exitosamente, y así es la vida. Sí, un hecho bondadoso, un hecho de bondad llama la atención cuando ocupa un titular, porque primero, normalmente no ocupan los titulares, como bien dices, y segundo, porque no estamos acostumbrados a que hay gente buena, hay gente que hace actos buenos, pero no estamos acostumbrados a que se haga y llame la atención. Así es. Entonces te choca. Y es un sistema que debería de cambiarse, porque somos lo que leemos. De acuerdo. Deberíamos leer más bondades. No, y seríamos más conscientes y estaremos más orgullosos de lo que se ha logrado. Es que míralo de esa manera. Hoy en Europa es, estadísticamente hablando, es más factible morir por caerte de un árbol que morir de un balazo. Sí. Eso no fue así durante siglos. Ha habido un progreso, y no solo en Europa, en países como Canadá, Japón, Singapur. Hay miles de países, hay miles de casos donde ha habido un progreso. Ahora, esto no significa que la bondad es incondicional, absoluta, un triunfo. Hay muchos países, empezando con Colombia. Bueno, pero en Colombia también prevalece la bondad, y la prueba es que el país existe. Si no, se hubiera acabado el país, se hubiera acabado hace mucho tiempo. Pero lo que es importante entender es la fragilidad de la existencia, de lo que trato de resaltar en la novela, porque en cualquier momento es posible el retroceso. No hay ningún país que sea inmune a la barbarie, y podemos retroceder en cualquier instante. Míralo de esta manera: Estados Unidos es una gran potencia. Hoy en día la mayor causa de muertes en los niños, en los chicos, son muertes violentas por armas de fuego. Eso no era así hace 30, 50 años. Había un retroceso. Entonces no nos podemos confiar. La civilización es algo que se conquista a diario entre todos, y es una pelea, una lucha que quizá, como decía ayer en una comida de prensa, que quizá nunca se termina de ganar, pero se puede perder. Ya lo Entonces creo. no Sí. se puede entregar las armas en ningún momento. Eso es. Sebastián es un personaje, decías, adinerado. Da igual, quiero decir, las casualidades que te van a marcar la vida no entienden de estatus social. Así Es un personaje también que tuvo que abandonar el país, al igual que tú. Sí. Es un poco... viertes parte de ti quizá en ese personaje. Sí, sin la menor duda. Cuando empecé a escribir esta novela, entendí que tenía una gran oportunidad de utilizar buena parte de mi biografía para alimentar la narración. Me acordé en ese momento de una frase muy buena de James Joyce que decía:
un escritor está preparado para el arte cuando entiende que todo lo que le ha ocurrido en la vida es materia prima para construir una obra literaria. Y creo que es cierto, cuando de repente descubres que lo que has vivido puede servir para edificar tu narración, es una cosa muy liberadora, muy enriquecedora. Entonces sí le presto muchos elementos de mi propia biografía al protagonista Sebastián Sarmiento, con una doble finalidad. La primera, me acuerdo mucho de la frase de Hemingway que decía: uno tiene que escribir sobre lo que conoces, sobre lo que has vivido. Entonces eso fue lo que hice, y utilicé el escenario temporal de la novela, son los últimos 20 años del siglo pasado, los primeros 10 de este, que fueron el periodo más violento de nuestra historia, porque por un lado me permitía resaltar las cualidades del personaje en ese contexto. Es muy fácil ser bueno y honesto y bondadoso cuando todo prevalece bien a tu alrededor, cuando prevalece la paz, la civilización, el orden, pero es más difícil cuando prevalece la corrupción, la indecencia, la violencia, y eso me permite que afloren con mayor nitidez las cualidades bondadosas del personaje. Pero a la vez me permitía usar, esa es la época que yo viví en Colombia, entonces me permitía contar las cosas, y yo creo que con gran veracidad y verosimilitud, porque las viví en carne propia. Esto no es algo que nadie me lo ha contado, esto no es algo que imaginé, esto yo lo viví en carne propia. Sé lo que son los secuestros, los exilios, las amenazas, lo que es esos horrores, y las he vivido en carne propia. Entonces eso me permitía contar las cosas de una manera muy, pues con una mano sujetando la pluma y la otra las vísceras, porque lo viví en carne propia. Entonces fue muy interesante acudir esas experiencias, que además sirven para lograr cierta catarsis. Para eso es una razón por la cual uno escribe ficciones, para lograr un exorcismo, quitarte de encima una serie de experiencias negativas y tratar de convertirlas en arte. No salen las experiencias tal como se vivieron, porque uno como narrador tiene la obligación y la necesidad de disimularlas, disfrazarlas en aras de la narración, pero ahí está la esencia de lo que se vivió. Nada como la escritura para canalizar ciertas vivencias. Totalmente. Soltarlas. Se produce esa catarsis, yo creo. Esa casualidad no siempre tiene que cambiarte la vida para algo malo. Entonces, voy a leer un poquito de tu libro. Dices: la rotura de uno de los eslabones, la fragilidad de aquella larga serie de hechos casuales, la sucesión de acontecimientos fortuitos, algunos capitales, pero la mayoría de apariencia menor, había conducido a ese lugar, en ese momento y en ese espacio, a conocer a alguien maravilloso. Mara Ordóñez. Mara Ordóñez. Mara Ordóñez. Una casualidad bonita. Total, es que la vida está llena de eso, está llena de eso. Hace poco tengo un amigo que le gustó mucho la novela, y es un catedrático, y le comentó la novela a su clase en la universidad, y les digo: quiero que cada uno me cuente cuál ha sido la casualidad o los hechos casuales más importantes de su vida. Porque la verdad, eso es algo que me gusta en la novela, que al final lleva a la persona a cuestionarse y a preguntarse: bueno, pero en mi vida, ¿cuál ha sido? Es importante preguntarse eso para ser consciente y apreciar esa fragilidad de nuestra existencia, porque si tal cosa te ocurrió un instante antes o después, o un milímetro más allá o más acá, quizás el desenlace hubiera sido totalmente diferente. En el caso de esta clase, de este amigo que te cuento en la universidad, la mayor parte de las personas lo que contaron fueron hechos casuales positivos, que se le cayó el paraguas en la calle, y al recogerlo vio, alzó el rostro y vio a la persona con la cual se iba a casar. El otro que le abrió la puerta al taxi a una mujer y quedó totalmente hechizado y fue su esposa. El uno que no pensó que pueda tener hijos, de repente. O sea, la vida está llena de casualidades, de hechos aparentemente menores y que pueden tener enormes consecuencias en la vida. Lo que me interesa en la novela es enfocar la mirada en la cadena, en ese conjunto de eslabones aparentemente inconexos, pero que están encadenados, unidos por la suerte, el azar, el destino, el accidente, como quieras llamarlo, y que llevan a consecuencias gigantescas, buenas o malas, como dices, no necesariamente tienen que ser malas. No necesariamente malas. Así es. El contexto histórico en el que está tu novela, hay varias cosas bastante importantes, como son la masacre del Palacio de Justicia, la tragedia de Armero y las bombas y el atentado del cárcel de Medellín. Sí.
Puede ser, como bien cuentas, el efecto dominó de ciertas casualidades. Sí, en la novela cuento muchos episodios a nivel histórico que me parecen fascinantes, me parece importantes que se cuenten para que no se olviden, pero todos tienen en común que son resultado de una serie de hechos casuales. Ahora, no solo son hechos históricos de gran trascendencia que ocurren en Colombia, y cuento por ejemplo el inicio de la Primera Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, el hecho increíble de Rosa Parks que le permite convertirse en la madre del movimiento cívico por los derechos humanos en Estados Unidos, hechos que ocurrieron en la carrera del espacio, en el mundo de la aviación, ajenos a Colombia y que son todos fruto de hechos casuales, pero el gran objetivo detrás de cada uno de ellos es que cada uno de esos acontecimientos tiene una resonancia en el personaje, en el protagonista. De esa manera, cuando él está por circunstancias en su vida atravesando la mayor prueba de su existencia, esos hechos que él ha recordado, que ha registrado, que los ha escrito, intervienen de una manera definitiva en el proceso de decisiones. Entonces, un montón está enfrentado, para darte un ejemplo, está enfrentado a una coyuntura tremenda y tiene que tomar a la derecha o a la izquierda y se acuerda de un hecho casual, un hombre, un piloto en un aeropuerto que un día tenía que decidir si tomar a la derecha o a la izquierda, algo tan aparentemente insignificante como eso, y el hecho de haber decidido en tal dirección le salvó la vida a casi 300 personas. Entonces, él recuerda eso. Entonces, cada uno de esos hechos históricos tiene una réplica en la propia biografía del personaje. Entonces, escribí muchísimos, eliminé varios, me quedé con solo los que tenían, que puedan hacer ese aporte a la biografía del protagonista, y por eso están ahí. Hablábamos de la infancia de Sebastián. La infancia de cada uno de nosotros también nos marca. ¿Cómo te marcó la tuya? Mira, mi infancia fue una infancia muy particular porque había por un lado, un bienestar y una pobreza. Es la cosa más contradictoria del mundo, pero mis padres se han separado y llegamos a Estados Unidos. Yo tenía apenas 1 año de edad. Mi madre vivía en Nueva York, que se ha ido detrás de mi padre. Él llegó en la pobreza absoluta a Estados Unidos, llegó con $200 en el bolsillo, sin conocer a nadie, sin saber inglés. Los primeros muebles que tuvo en ese momento literalmente los rescató de la calle. Entonces había un contraste muy grande entre el mundo que íbamos con mi madre, que a los pocos años se casó con una persona muy adinerada, y lo que veíamos con mi padre, que lo veíamos todas las semanas, que vivía, no tenía con qué comer, literalmente. Entonces, para mí fue muy impactante como niño, porque además en esa época no se le explicaban las cosas a los niños, había esa cosa que eran como adultos subdesarrollados. Sí. Entonces, que aprenda por el camino. Sí, exactamente, que aprenda por el camino. Entonces, era una cosa muy, muy curiosa, pero debo decir que por varias situaciones familiares, mi infancia fue, por un lado, tuve la oportunidad de vivir momentos de gran deslumbramiento, de magia con mi padre, porque en medio de su pobreza, las cosas que él hacía por entretenernos como no tenía dinero para comprar juguetes, ni regalos, ni nada, lo que hacía era que acudía a su prodigiosa imaginación. Entonces había ese aspecto de la infancia que era maravillosa, pero a la vez hubo muchos conflictos, hubo muchos divorcios. Tuve una infancia, pues, mira, una vez le preguntaron a Rulfo, que sabes que le mataron a los padres en México en las guerras internas, y le preguntaron si alguna vez si su infancia había sido triste. Rulfo contestó: todas las infancias son tristes. No sé si será cierto, pero la mía, yo sí diría que no fue una infancia alegre. Pero fue una infancia en la que aprendiste del arte. Sí, aprendí muchísimas cosas, y no solo ante mi infancia, sino también ya un poco más en la adolescencia. Además descubrí muchísimas cosas para mí fundamentales: el amor por la literatura y el amor por la gran pintura. Eso se lo heredé naturalmente a mi padre, que era un artista, falleció hace poco. ¿Sí? Y él era una persona que tenía una gran capacidad para comunicar y contagiar su pasión por el arte. Entonces eso se lo heredé a él, y a raíz de eso
Mis hijas se burlan mucho de mí porque parezco un loquito, un fanático. Voy al Prado y literalmente puedo durar 6, 8 horas hasta y me voy cuando me sacan prácticamente a escobazos, porque es que el deleite que siento frente a las grandes obras de arte para mí no tiene fin. Y no solo es un gran deleite, es un gran placer, sino que me acerco a estas obras, no sé si es acertado o equivocado, pero me acerco a estas obras con una actitud de absoluta reverencia, porque no puedo creer que existan, que tengamos el privilegio de contemplar cada una de esas obras, porque cada pieza ha sobrevivido los hechos casuales, los azares de los siglos, las guerras, los incendios, las inundaciones, los saqueos, los expolios. Es increíble que han sobrevivido, que están intactas, que están también preservadas y están bellamente colgados en un museo donde puedes entrar y contemplarlas, que te enriquecen el espíritu, te ennoblecen el alma. Y si no puedo creer que han sobrevivido, que uno, entonces lo que hacen hoy día algunas personas en protestar y atacar los cuadros, me parece no lo entiendo. El mayor pecado, el mayor contrasentido, el atropello histórico. Están saltando por encima de siglos lo que sufrieron esos creadores para ofrecernos esos prodigios, y de repente una persona por sus propias ideas, convicciones, por pura ignorancia, por lo que sea, ataca eso para mí es desconcertante, no lo entiendo. Además es un privilegio que sepas apreciar las obras de arte, que no todo el mundo sabe. Yo creo que sí lo es, porque cada vez que me detengo frente a un gran cuadro, me obligo a ir más allá. Yo sé que ahí hay una carga o simbólica o de mensaje o de contenido que va más allá de la apariencia y que es algo logrado en una tela. Eso es. Es asombroso. Ayer estuve, por ejemplo, en el Prado y estuve contemplando por enésima vez, por ejemplo, los fusilados de Goya. Sí. Bueno, cada vez que me detengo ese cuadro me deslumbra, quedo realmente abrumado, callado, boquiabierto ante la grandeza y la cantidad de mensajes que logra comunicar el artista y la grandeza que logra expresar, porque fíjate, ahí Goya logra algo que después Hemingway emuló, que fue comunicar una convicción esencial, y es que una persona común y corriente de la vida cotidiana, un simple ciudadano, un simple campesino, alguien puede tener la misma grandeza de Cristo en la cruz. Por eso no es casual la postura del personaje principal del lienzo, que está abierto en la cruz. Sí. No es casual los estigmas que tiene la palma de la mano. Igualmente Hemingway con El viejo y el mar crea un personaje similar. Por eso en la novela, cuando los tiburones atacan el pez, el protagonista exclama ¡ay! Y Hemingway dice: no hay traducción para esta exclamación, es solamente el sonido que hace una persona cuando siente el primer clavo perforarle la palma de la mano. Cuando llega a su aldea, se echa el mástil al hombro como si fuera la cruz y va trepando como a Golgota. O sea, esas alusiones a Cristo no son accidentales. Esa grandeza que muestran esos personajes en el lienzo de Goya, en el libro de Hemingway, para mí es extraordinario. Y discúlpame que me he extendido, pero no, tranquilo. Me parece que Goya más logra algo que es verdaderamente precioso y extraordinario, es mostrar algo que me conmueve de una manera muy profunda, y es cuando todo está perdido, cuando no hay ninguna esperanza, esta persona que está arrodillada en el lienzo con ese camisón blanco ferozmente iluminado por el farol que está en el suelo, esa persona, hay una figura que está exactamente enfrente de él, que reproduce su gesto y que está fallecido. Es decir, es inevitable lo que va a ocurrir, y sin embargo Goya entiende que aún así, cuando todo está perdido, hay una pequeña ventanita, un espacio para la dignidad, para el heroísmo, para el desafío, para la protesta. Es extraordinario, me recuerda mucho en esa película tan bella del El león en invierno, cuando el rey decide matar a sus hijos y los hijos están en el calabozo esperando que venga el rey a dar la orden de matarlos, y uno dice: yo no me voy a quedar acá esperando que mi padre me mate
sentado, me voy a poner de pie, y el hermano le dice, pero no seas tan ridículo, ¿qué importa cómo cae una persona? ¿Qué importa si te va a matar de todas maneras? ¿Qué importancia tiene cómo cae? Y el otro le contesta, cuando la caída, lo único que te queda, importa mucho. Claro que sí. Y en el caso de Goya es eso, lo único que le queda a ese personaje es la caída, pero cómo cae, la manera como cae es una grandeza que triunfa sobre la barbarie de sus asesinos. Es una cosa, esa grandeza en medio de su humildad muestra una grandiosidad que nos salva a todos como especie, y por eso me conmueve tanto. Eso es lo que produce un lienzo. El Prado tiene miles y uno puede detenerse ante cada uno y tener una reflexión similar. Entonces, ¿cómo no hacerlo con agradecimiento y reverencia? Así lo veo yo también. La verdad es que sí. Es un gustazo escucharte. Tan linda, muchas gracias. No, te agradezco. Pues gracias a estos hechos casuales, a publicarlo con Alfaguara, ya que yo venga a hacerte una entrevista, pues tengo el placer de conocerte. Muchísimas gracias. Es un placer para mí y la verdad estoy muy contento con la publicación. Alfaguara ha hecho un trabajo impecable. Estoy feliz. Qué editorial tan buena. Ayer tuvimos el almuerzo con Arturo Pérez Reverte, que sí. ha reaccionado con un entusiasmo con la novela, ya ha sido tan generoso y tan amable, una amistad tan, de verdad que me enorgullece y me honra, la verdad. Merecido, seguro que sí. No sé si pues merecido. Un placer, Juan Carlos. Muchísimas gracias, te agradezco por esta charla tan agradable. Muchas gracias. Gracias a ti.